Dice el doctor Stam, tenemos que tener en cuenta que como nunca antes, la salud general está en peligro y que nuestros hijos, nuestros nietos, tal vez no hereden la proporción de salud que nosotros tenemos hoy, porque está deteriorándose el mundo y como cristianos no nos estamos preocupando demasiado por eso. Sin embargo, es verdad que la situación es cada vez peor. El otro día vino mi hija Febe, que había estado en México, por razones de trabajo, y nos decía Rosita y a mí que ya en México es imposible respirar. ¿Saben cuántos viven en México? Yo no sabía. Como mi hija trabaja en el Banco Mundial, tenía unas estadísticas cerca. En la zona urbana de la Ciudad de México, 22 millones. En la zona urbana, 22 millones de personas. Toda la atmósfera saturada de los gases de los automotores. Yo una vez que estuve en México, una vez fuimos con Rosita y 2 o 3 veces fui solo para predicar. Recuerdo una vez que tomé un taxi porque yo no sabía que la iglesia que tenía que ir a predicar estaba a 10 cuadras. Alguien me dijo, no, está lejos, tómese un taxi. Me tomé un taxi. Para hacer 10 cuadras en el taxi tardamos 18 minutos. Que llegando a pie llegaba más rápido, por la saturación de vehículos, y de eso hará unos 10 años. Así que imagínense lo que es ahora. El mundo se está echando a perder. Los filtros naturales que se habían previsto desde parte del Creador, por ejemplo, la capa de ozono que protege a la Tierra se ha deteriorado. Entonces dice John Stam, no solamente nos podemos destruir por la violencia, nos podemos destruir por la negligencia. Y la tercera cosa que menciona John Stam, que tenemos que tener en cuenta, bueno, él menciona, para ser franco, menciona como 10 cosas, pero 3 que él le da mucha importancia. Es la manera de vivir, la manera de ser. El mundo antes del diluvio estaba lleno de corrupción y violencia, dice la Biblia. Y hoy nosotros nos estamos acostumbrando a un panorama que no ha sido el habitual en el planeta. El mundo está, como vamos a leer enseguida, en el libro de Apocalipsis, de Génesis, y después vamos a ver Apocalipsis. Vamos a ver el primero y el último libro de la Biblia. Vamos a ver en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Desde el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La descripción viene desde antes, porque en el versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El doctor Stam dice lo que nosotros definimos como pecado de una manera tradicional, pero estamos acostumbrados, especialmente los evangélicos, venir a una reunión y que el pastor diga, o el predicador, que es pecado, tienen que arrepentirse, lo escuchamos toda la vida. Toda la vida repetimos lo mismo. Yo me acuerdo una vez, hace como 20 años, por ahí, vino una chica de la iglesia, que todavía está por ahí, pero trabaja en un anexo, pero en aquella época era una piba, jovencita, y me dice, no se puede hablar de otra cosa que de pecado cuando se predica. Dice, siempre hay que arrepentirse del pecado. Dice, porque siempre escuchamos la palabra pecado. Bueno, estamos tan habituados que no nos damos cuenta que es una enfermedad moral que se está agravando. Es peor que el cáncer. Es un cáncer colectivo de la humanidad, que está cada vez peor. Y entonces ya nosotros vivimos intimidados por las armas, por la corrupción, por la violencia, de una manera que ahora le echamos la culpa a la droga, y hacemos bien en echarle la culpa a la droga. Por ejemplo,
los carteles, los cárteles, como se llaman ahora, los cárteles, con un acento en la primera A, esdrújula, cárteles de la droga en Colombia, estaban fabricando un submarino, digan que lo sorprendimos. ¿Saben lo que es fabricar un submarino? Tienen que tener plata, tienen que tener recursos, tienen que tener una planta especial para producirlo, es decir, una planta como una fábrica, un lugar adecuado para llevar la droga. Uno no sabe si ya hicieron algún otro, si este es el primero o el que sea. Los chicos están metidos cada vez más en esas cosas. La marihuana se tira desde los aviones acá en Campana. El otro día recogieron una cantidad enorme de marihuana. Volaba un avión que venía del Paraguay, tiró la marihuana y se volvió para el Paraguay tranquilamente. Aquí pasa lo que quiera pasar, y dice y nosotros seguimos pensando lo mismo. Hay que arrepentirse, hay que dejar de pecar, pero no nos damos cuenta que el cáncer social se va multiplicando cada vez más. Entonces dice él, por eso creo en el Apocalipsis. Y eso que es un teólogo liberal. Dice, por eso creo. Porque vamos ya en la recta final. Estamos en el tobogán. Y de ese tobogán no vamos a salir. Porque la Biblia dice que no vamos a salir. Que la cosa será cada vez peor. Lo dice la palabra de Dios con toda tranquilidad, con toda certeza. Nosotros hemos tomado el pasaje a lo largo de los años diciendo, bueno, esto alguna vez va a ocurrir. Dice el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 19, vi a la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, a las superpotencias, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que era el verbo de Dios, versículo 13, y los ejércitos celestiales. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Lo que dice este pasaje es que el sistema, a ver si podemos usar un lenguaje más moderno, el sistema global, la globalización, es un sistema que está en guerra con Dios de verdad. Este no es un tema ideológico que se tiene que tomar desde la izquierda, desde la derecha, desde el medio. El otro día estaba hablando por teléfono, me llamó la señora de Raúl Cialaba. Raúl Cialaba es uno de los líderes de nuestra convención, es un abogado de una muy gran actividad en nuestra obra. Y la señora me llamó y me dice, Samuel, ¿por qué no viene a Recoleta? Ellos tienen en Recoleta un salón muy lindo que les regaló la misión, salón muy aristocrático, con butacas, con mucha comodidad, oficinas y todo para la atención de un público que ellos invitan. Ellos invitan a ministros, a directores de diarios como el director de La Nación, los secretarios de redacción o de Clarín, llevan gente vinculada, están a un paso de algunos de los líderes más prominentes del momento actual, y se juntan cada tanto. Y me dice, ¿por qué no se viene en noviembre y le habla a la gente de lo que dice la Biblia acerca de la globalización? Dice, nosotros le vamos a juntar 60 personas. Y si usted venga y convérsenos acerca de la globalización. Y le digo, pero vos sabés, le digo a ella, lo que yo voy a decir. Porque la globalización es una expresión moderna para referirse al sistema. El sistema es también una expresión que está fuera de moda. Y ya tenemos que usar otras cosas, tenemos que hablar de la posmodernidad, de la poscivilización, etc. Pero le digo, el tema es este. El tema se llama anticristo. Se llama anticristo. Lo imaginés como una persona que vive en Roma, o que vive en Berlín, o que viva en Jerusalén y se siente en el templo de Dios como Dios. Lo imaginés como sea, como un ultrapoderoso político viviendo en Washington. No importa, no vamos a discutir eso. Es un sistema que literalmente, dice la Biblia, tomará las grandes potencias y resistirá a Cristo. Va a resistir la segunda venida de Cristo.
no va a querer que Cristo venga. De manera que, prescindiendo, aunque yo creo que Cristo va a venir literalmente, y yo creo que Cristo va a venir y va a derrotar a los ejércitos de las grandes potencias literalmente, y creo al pie de la letra lo que dice la Biblia, porque hasta ahora lo creí siempre, y como las promesas de las que cantábamos recién, también las profecías se han cumplido una por una, y creo literalmente que se van a cumplir. Pero de todas maneras lo que está diciendo la Biblia es un sistema global llamado el anticristo, una estructura política, ideológica, filosófica, religiosa, pero totalmente opuesta a Jesús, opuesta a Cristo, aunque tenga el vestido de la oveja, aunque sea un lobo vestido de oveja, una estructura, un sistema. La Biblia lo describe bien, la bestia, la estructura ideológica, los reyes de la tierra, la estructura política, los ejércitos, las grandes potencias unidas, reunidos para guerrear, para resistir a Cristo. Entonces, el problema es darnos cuenta, como dice un amigo, ¿no? Gervasio y yo tenemos un amigo con el que a veces nos reunimos a comer. Es un distinguido teólogo que ha andado visitándonos de vez en cuando en nuestra iglesia. ¿Cómo se llama? Miguel Gonido, ¿vieron? Se pone contento pues, el doctor Miguel Gonido tiene un libro sobre el mismo tema, y en ese libro, un libro que se llama Poder Político y Poder de Dios, se llama el libro de Miguel Gonido, porque Miguel Gonido era de Arroyito, nos criamos juntos por acá, por los baldíos del pasado cuando éramos pibes. Dice él, tenemos que entender que hay un conflicto, dice Miguel Gonido, como lo dijo acá cuando vino el año pasado, un conflicto entre el poder político y el poder de Dios, no en el sentido que la política sea mala, eso es una equivocación. Si usted quiere estar afiliado a un partido, puede afiliarse al partido que le parezca bien, en tanto no sea un partido ateo que niegue a Dios o que niegue los derechos humanos indispensables y elementales. Pero el poder político muchas veces está en conflicto directo con el poder de Dios. En este caso, lo que describe este pasaje es ese conflicto. Fíjense que el poder político ha sido incapaz de corregir la ola de corrupción y de violencia. Pero en todo el mundo, yo no hablo de la Argentina, ni de Menem, ni de la Rúa. El poder político es el poder del hombre. El poder político abarca desde ese punto de vista, desde el punto de vista teológico, también lo que es económico, incluso lo que es ideológico, etc. Y ese poder no lo ha logrado. No ha logrado impedir la corrupción, impedir la violencia. Ahora, cuando venga Cristo al milenio, lo que vamos a estudiar en la lección de la escuela dominical es que quienes van a entrar en el milenio, a disfrutar del milenio, no van a ser siempre los redimidos, van a ser en ese momento, la Biblia dice, las naciones que hayan tratado bien a los hermanos más pequeños de Jesús, es decir, a los israelitas. No quiere decir que van a ser salvas por obras, no quiere decir que todos los que están en el milenio van a ser redimidos, porque la Biblia dice, como vamos a leer en la lección de la escuela dominical, que en el milenio habrá pecado y habrá muerte. El último enemigo que será vencido será la muerte, y según la Biblia, la muerte desaparece recién en el juicio final. El capítulo 20 de Apocalipsis dice en el versículo 14, la muerte y el Hades, el más allá, fueron lanzados al lago de fuego. La muerte desaparece recién en el juicio final. Hasta entonces hay muerte. Hay muerte. La muerte aparece en el milenio. La muerte subsiste. Es decir, digo esto no tanto por el detalle de la muerte que es ocasional en este caso, o coyuntural en el sentido de lo que estamos pensando, sino que el poder político se traslada a través del milenio. Es decir, el poder lo ejerce Jesús con vara de hierro. Si lo ejerce con vara de hierro, como lo dicen toda la profecía, también van a encontrar los pasajes en la lección, significa que tiene que ejercer un gobierno de poder, un gobierno de fuerza, porque hay otro poder que se le opone. Y la prueba está que cuando termina el milenio,
el poder político de las naciones se levanta en contra de Jesús, porque nunca aceptan a Jesús realmente imponiendo normas morales y éticas que el mundo no está dispuesto a aceptar. Para ir terminando, porque yo estoy haciendo la introducción de la lección, me gustaría que ustedes estuvieran en clase, que no se vayan y que escuchen la lección de la escuela dominical. Ustedes vieron lo que pasa en el Senado. Yo no sé quiénes son culpables, quiénes son inocentes, eso lo sabe solamente Dios. Y no sé si algún juez sabe y si los jueces están metidos o no en la cosa. No puedo opinar. Pero ustedes vieron la bruma, la neblina que se levanta, la manera como los poderes se asocian entre sí. Cada vez que surge un tema de esta clase, desde los que somos viejos, desde hace 50, 60 años, siempre aparecen temas así. Los poderes se mueven, se encuentran y a veces quedan como aliados entre sí. Las luchas de los hombres a través de las distintas culturas y de las civilizaciones no han diluido ese peligro, sino que ese peligro se ha ido agravando cada vez más, se ha continuado reproduciendo el virus de la corrupción, el virus de la violencia, el virus de la ambición. En el milenio también. El milenio es un lugar en la historia que, según la Biblia, es un tiempo de bendición maravilloso para quienes vivan el milenio. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice, específicamente lo dice el profeta Isaías, pero lo dicen otros pasajes también que ustedes van a ver, va a continuar allí la vigencia de esos poderes que se oponen a Dios, que son el poder de nuestra carne, porque yo puedo meter al diablo hoy, yo no lo puedo hacer, pero supongamos que yo pudiera, o que entre todos nosotros pudiéramos. Vamos a atar al diablo, lo vamos a meter en el abismo, por ahí en un lugar donde sea inofensivo. Vamos a agarrar a todos los demonios y los vamos a encerrar todos en un lugar. Y entonces la tierra va a estar tranquila. No es cierto. Porque el pecado está metido en nosotros. Es una enfermedad nuestra. Es una enfermedad moral. Yo no necesito que venga un demonio a tentarme para pecar. Puedo pecar por sí mismo, porque el pecador es una máquina de hacer pecados. No necesita que venga el diablo y le injerte el pecado, ya está. Hemos recibido el pecado por herencia, el pecado de Adán lo tenemos todos nosotros. Por eso solamente el nuevo nacimiento puede cambiarlo. Pero como los que entran en el milenio no pasan por el nuevo nacimiento, necesitan ser gobernados por vara de hierro, porque si no serían gobernados por el Espíritu Santo. Si los gobierna el Espíritu Santo, no necesitan de un Cristo todopoderoso allí gobernándolos, exigiéndoles a someterse. De manera que tenemos que pensar que el milenio todavía es una época de un conflicto reprimido. Lo digo porque vamos a encontrar testigos de Jehová, vamos a encontrar mormones que van a golpear a nuestra casa. Aquí en nuestro barrio es tan frecuente, aquí en Arroyito, que los domingos a la mañana, que a veces algunos días de la semana estén golpeando a nuestras puertas para contarnos una historia del milenio que no es real. El milenio es un tiempo de bendición sobrenatural porque a Dios le place mostrarle su bondad, pero en cuanto el hombre puede, se revela porque su naturaleza carnal lo lleva a estar en contra de Dios. Yo creo que es un buen momento para que nos quedemos en la lección y tratemos de aprovecharla, porque nos va a enseñar mucho mejor a vivir y nos va a dar una idea, una sensación de la urgencia que tenemos para evangelizar.